¿Qué exactamente realizas en Microchip? Y yo soy parte del equipo de control de motores Ujú. y eso está en la capa de aplicaciones que está cerca de los ingenieros de campo, que están a su vez, digamos, cerca de los clientes. Y nosotros construimos las herramientas que esos ingenieros de campo utilizan para darle las soluciones a los clientes. Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio número 30 de Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy tengo un gran invitado que antes de presentarlo ya lo había hecho, pero quiero nuevamente contarte un poco sobre la historia de cómo lo conocí, cómo comenzó todo esto. Hace un tiempo, creo, bueno, el año pasado realmente hice un debate sobre justamente sobre si la inteligencia artificial en bebidos era una falacia o no, y ahí estuvimos con Eden, con Güero, con Andrés, con Diana, con Pepe y demás. Bueno, estuvimos todos. Y en los comentarios me decían, invítalo a Rafael, Rafael, Rafael. Y yo, ¿pero quién es Rafael? Y me pasaron por su Twitter. Rafael justamente ingresó, estuvo con nosotros conversando un rato. Y bueno, pasó el tiempo y seguimos en contacto, seguimos conversando, hablando un poco más. Y hasta que ya se pudo hacer el episodio, ¿no? Por diversas cosas de la vida, pero ya estamos acá, es lo importante. Rafael Carosuo es ingeniero en computación especializado en desarrollo de embebidos, actualmente trabajando en Microchip Technology y cofundador en la comunidad de sistemas embebidos Codepexel. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Nervioso como siempre, pero muy contento, la verdad, Por- de estar, de estar compartiendo el espacio. Y pues no sé, o sea, creo que es parte de la realización de un esfuerzo que hemos hecho, en este caso, de la comunidad y de nosotros, es hablando de tú y yo, de poder consolidar esto, ¿no? O sea, de poder promulgar la información de sistemas embebidos, poca, mucha, pero con la mejor intención de que ayude a otras personas, ¿no? Y pues hacer comunidad y compartir. Digo, porque al final de cuentas es lo que nos gusta hacer. sí, realmente sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Rafael, para quien no te conozca y quiera saber un poco más de ti, ¿cómo es que decides estudiar ingeniería? Fíjate que hay dos vertientes, ¿no? Que a final de cuentas caen en la misma situación. Por un lado, me acuerdo que cuando era niño, mi papá tenía una Palm Top, si no mal recuerdo es el nombre, es como si fuera una laptop del tamaño de la palma. Tenía Windows CE y en ese tiempo recién habían sacado AOL, el cliente de internet de AOL. Y pues, wow, ¿no? Así, el CD con colores y todo así como que yo lo quiero instalar, pero mi papá me había dicho, no le vayas a mover a menos que esté yo ahí. Me valió, le instalé, no supe qué pasó, le quise desinstalar, pero no sabía cómo desinstalarlo y dije, ah, pues voy a eliminar el icono del escritorio. Y no, pues obviamente eso no lo desinstaló, me metí en una bronca y etcétera. Pero el asunto es que eso despertó mucho la cuestión de saber cómo funcionan las cosas, cómo es que están pasando las cosas más allá de lo que estoy viendo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que se percibe a través de una pantalla y que, bueno, eso ha ido evolucionando también con los años, que se percibe a través de muchas cosas, ¿no? Y pues a raíz de eso fue ir viendo, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquello? Y de repente me empecé a meter en reparación de computadoras, o al menos en entender, porque en ese tiempo todavía no entendía muy bien cómo funcionaba una computadora, y me puse a armar como un robotcito, entre comillas, esa es la segunda vertiente, donde le puse pues varias partes y me di cuenta que le hacía falta algo que le dijera cómo hacer las cosas, ¿no? Que le dijera las instrucciones de qué es lo que tenía que hacer, porque pues ya se veía como un robot, pero no se movía, no reaccionaba, no hacía nada. Entonces ahí empezó como esta cuestión de, ok, ¿se puede programar? Entonces hay una forma de saber cómo funcionan las cosas y encima una forma de cómo decirle a las distintas herramientas que se comporten, ¿no? O sea, de programarlas, lo que se convertiría después en programarlas. Y esta cuestión de poder interactuar con el mundo real tiene mucho que ver con mi elección de carrera, que en donde a lo mejor podría haber hecho algo que fuera solamente software, pero computación en la universidad donde estuve, que fue la Autónoma de Baja California,
México, tiene esa especialidad, sí, esa especialidad en sistemas embebidos, y computación tiene mitad y mitad, ¿no? Electrónica digital y software. Entonces, ahí es donde se culminaron estas cuestiones. Claro. Pero tú teniendo ahí 2 carreras, que en este caso era como computación y electrónica y embebidos, ¿no? ¿Cómo es que decides decir: "Voy a embebidos"? Pues, fíjate, ese también es un muy buen punto, ciertamente, porque hay yo estudié una preparatoria técnica, estudié informática, y ahí, pues, hice mucho de lo de reparación de computadoras y también aprendí a programar. Es con sus restricciones, porque, pues, también ya después me di cuenta que programar puede ir incrementando tanto como quieras, ¿no? O sea, es una cosa bien compleja. Y siempre me tocaba estar con el que era mi tutor, que era de informático, y estaba con su mejor amigo, que era un electrónico. Y entonces, de repente, los comentarios que hacía me llamaban mucho la atención, que él mencionaba cosas que eran homólogas en el mundo electrónico de lo que nosotros hacíamos en software. Había analogías en el mundo de electrónica, y se me hacía como, órale. Empecé a ver ahí algunas formas de cómo poder, por ejemplo, no formatear reflashear una memoria EPROM de un BIOS de una computadora, y entonces, pues, ahí enfrentarse se supone que lo que quiero es cargarle un software, ¿no? No debería haber mayor problema, pero, sí hay un montón de problema, porque tienes que ¿cómo demonios le voy a transmitir esa información que yo tengo en una computadora al chip físico, ¿no? Y todo lo que lleva intermedio, como que empezó mucho a despertar esa cuestión de, puedo controlar las cosas entonces con lo que está allí, como en el limbo del software, en lo que está físicamente. Y yo creo que esa parte empezó mucho a hacerme incursionar en cómo interactuar con software en la electrónica. Entonces, pues, cosas que fueran programables, ¿no? Me acuerdo de haber visto QBasic, ¿no? PLCs y cosas así. Y cuando fui a una feria de carreras en la universidad, me acuerdo que, ay, mira, esta es computación. Ok, oye, aquí puedes controlar cosas del mundo real. Y saca una tarjeta de desarrollo, no recuerdo cuál, habrá sido un Arduino Mega probablemente. Y sí, mira, aquí usamos microcontroladores. Y yo, no, la verdad no me quedé con la palabra microcontrolador, me quedé con la idea de, ok, sí se puede interactuar con el mundo real y puedes utilizar eso del software en algo físico. Ya después, digo, porque me llevé 10 años estudiando la licenciatura, me desvié y estuve desarrollando sistemas web por unos años, y después tuve la oportunidad de estar en una startup que hacíamos drones. Y de alguna manera como que eso me regresó mira, pues es que aquí tienes una Raspberry Pi, aquí tienes una Beaglebone Black, una Pixhawk, lo que correspondiera, ¿no? Y me acuerdo que justamente también era, pues tengo que hacer una transmisión de video por LAN, en una cámara web, a la PC y un rollo así. Entonces como que siempre había estado cerca de allí, pero no había tenido la posibilidad de ponerle nombre, incluso a estas alturas que ya de alguna manera sabía programar y que tenía más bases, hasta que me estaba en esto de los drones y me topé con una cuestión que se llama PPM, que es básicamente tienes 8 canales de PWM multiplexados en un canal. Y entonces me lo pasé investigando, ¿no? Como 3 semanas de eso, y llegué con el que es el profesor de la especialidad en la facultad, que dio un curso de Raspberry Pi, de hecho. Y entonces le pregunté, ¿no? O sea, yo le vomité mis 3 semanas de investigación, y él en 5 minutos era preguntándome cosas específicas, y hasta que se me acabó la información. Y entonces ya después me dijo, unas semanas más adelante, me dice, oye, ¿te gustaría ser parte del laboratorio de sistemas de tiempo real? Porque veo que te interesa esto, que es precisamente la interacción software-hardware. Y yo así como, pues sí, era lo que estaba buscando, pero no sabía que se llamaba así, ¿no? Y pues ya a partir de ahí, pues ya fue entrar en la especialidad. Claro, y ahí comienza tu camino por embebidos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, el camino oficial, digamos, Y de ahí, porque sí.
No has parado, no has parado, o sea, no has vuelto a web. Pues sí, de hecho sí, porque hay un detalle también. O sea, yo cuando empecé con eso fue en 2014. Ujú, Y cuando entré a la laboratorio fue en 2015, pero no entré directamente, digamos, vamos a hacer firmware. Pues empecé con ciertas tareas de, por ejemplo, migrar esquemáticos de PCB Express a Eagle y después a ECDA, ¿no? Porque ECDA todavía ujú, no salía en ese tiempo. Luego, por ejemplo, hacer los packages no son dispositivos, de ciertos componentes que no estaban disponibles en la librería, entonces, pues vamos a hacerlos, los tamaños, bla, bla, bla. Entonces, todo eso son experiencias aledañas que sirven mucho, pero no necesariamente es directamente estar haciendo firmware, ¿no? Y encima de eso, yo me había certificado como Scrum Master, entonces, pues traía mucho esta idea de hacer los equipos, hacer la de Scrum Master, entonces estaba haciendo más actividades, no solamente eso. Entonces, no, digamos, yo no estaba haciendo todo el tiempo firmware. Entonces, no iba tan rápido como otras personas. Mi experiencia no era digamos, tan acumulada solamente en hacer firmware, sino en hacer la parte de management, la parte de Scrum Master y la parte de desarrollador. Entonces, cuando salí de la universidad no me alcanzó para los otros lugares. Cuando salí de la universidad sí nos iban a contratar, pero le cerraron el proyecto a las personas que ya nos tenían ahí listos con todas nuestras emociones y sueños. Y dijeron, pues nos cerraron el contrato a nosotros, pues que les vaya bien. claro. Íbamos a estar haciendo software para unas set-top boxes, o sea, las cajitas que están controlando la televisión, que les han incrementado cosas, ¿no? O sea, las que vendrían siendo antes de las Smart TVs, Ok. estaban estas cositas que te podían conectar con servicios de cable o servicios satelitales y Ok. así. Eran de una cierta compañía y pues ahí le ponía servicios que tenían, por ejemplo, pues ciertos servicios de streaming, cosas así. O Ujú, sea, esas funcionalidades extras, pero en la cajita, no en la tele, para que claro. la pudieras poner. Entonces, pero como eso no se armó, pues y eso me llevó fácil, unos 7 meses, en lo que nos dijeron, sí, siempre no. Entonces yo tenía que trabajar de algo, porque pues, si no me iba a morir de hambre, y seguí trabajando de desarrollador web, freelance, y pues es con lo que viví durante como 3 o casi 4 años, y mientras en las tardes haciendo, gracias a lo de la comunidad de Code Pretzel, Ujú, haciendo proyectos que tuvieran que ver con sistemas embebidos. claro. Más adelante nos hablarás un poquito sobre Code Prexel, tengo unas dudas ahí. Espero que sí. Sí, pero antes me gustaría saber, justamente no sale este proyecto y actualmente estás en Microchip, una empresa de microcontroladores que a muchas personas les gusta. Mi pregunta sería ahí, ¿cómo, cómo llegaste a Microchip? Bueno, vamos a agregar un paréntesis ahí. Ujú, Les comparto que lo que comente, digamos, de la compañía no lo representa de ninguna forma y modo, ¿no? Es mi experiencia y mi opinión. Ya, es la cintilla de la nota, ¿no? Pero habiendo aclarado eso, yo creo que requirió bastante estudio de mi parte. Fue bastante estudio de mi parte para poder decir, ¿sabes qué? Esta posición de trabajo sí sé lo que requieren y aquí sí puedo mostrar mejor mis habilidades. O sea, con las habilidades que tengo puedo realmente apoyar a esta lista de actividades, ¿no? Eh, y hay un término que escuché aquí, pues, estando aquí, digamos, por ahí el otro día, que hice una presentación de oratoria y estaba hablando de este tema. Una de las personas me dijo, hunting for a job, o sea, cazar por un trabajo, y me hizo mucho sentido porque realmente fue así, o sea, fue difícil de encontrar, me tomó tiempo, me tomó esfuerzo, me tomó mucha perseverancia,
pero era porque además yo quería que fuera algo muy específico, ¿no? O sea, tampoco, porque sistemas embebidos es algo muy amplio. Entonces yo quería tener cierta interacción, buena interacción entre hardware y software, entonces me llevó bastante, ¿no? Y tener claro qué era lo que yo sí podía hacer, qué era lo que sí era, me salía mejor, pues también me llevó un tiempo. Claro, ya nos vas a contar Entonces, sobre eso sí. más adelante. Pero, ¿cómo es trabajar en Microchip? ¿Es mucha presión? ¿Es muy estricto, por así decirlo? Pues fíjate que lo de eso fíjate, es un muy buen punto, ¿eh? La verdad es que yo siento que la cuestión esta de que sea estricto o no, tiene también mucho que ver con qué tanto te guste hacer las actividades. Y la verdad es que para mí es un trabajo soñado, o sea, te digo, en esa presentación de oratoria que te comentaba, fue plantear el esfuerzo que me costó y también problemas que tuve personales por tratar de construir algo que me ayudara a llegar a donde estoy. Entonces, realmente para mí no es para nada algo estresante o algo tedioso o algo que sea así como que es que, híjole, me presionan mucho en el trabajo. Me presiono más yo solo, o sea, si es que alguna vez he estado a lo mejor presionado, es más porque yo estoy así como que, híjole, es que quiero terminar esto, me gustaría hacer esto, o a lo mejor incluso todavía esta cuestión de no sé cómo hacerlo y el miedo de expresarlo, pero es parte del aprendizaje, es algo que también me ha tocado practicar mucho, ¿no? Ujú. El aprender en equipo y el aprender a través de los demás y a través de mis propias, digamos, como esto que le llaman fail fast, fail often o algo Ok. así, que es falla rápido, falla seguido, Ajá. em, en donde pues te das cuenta de, pues sabes que a lo mejor no sé cómo hacer esto, pero está bien. Entonces, pues sabes que no sé cómo hacer esto, ya vemos quién me puede ayudar, con quién me puede apoyar. Y yo creo que una de las cosas fundamentales aquí es, no sé si tú habías visto eso, pero en sitios de compañías, antes yo había visto listados valores, ¿no? Pero aquí realmente estoy muy contento de que sí se vivan. El que más me queda claro es el de mejora continua. O sea, ese sí es mejora continua y es completa, no solamente es técnico, ¿no? O sea, también se preocupan mucho porque estemos bien. Porque al final de cuentas, si estamos bien, pues trabajamos mejor. Claro. Estamos más a gusto, trabajamos mejor. Entonces, la verdad es que ha sido una estancia muy, muy agradable. Sí, sí, estando muy contento, la verdad. ¿Me podrías hablar, no sé, debe ser complicado, pero tal vez contar un poco más tu día a día, qué exactamente realizas en Microchip? ¿Es posible? Sí, 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 o sea, sí, claro, o sea, requiere un poco de gimnasia mental, ¿no? Pero para cómo expresarlo. Yo soy parte del equipo de control de motores Ujú. y eso está en la capa de aplicaciones que está cerca de los ingenieros de campo, que están a su vez, digamos, cerca de los clientes. Y nosotros construimos las herramientas que esos ingenieros de campo utilizan para darle las soluciones a los clientes. Entonces, son muchas, o sea, hay muchas cosas que están ahí en control de motores, pero para darte una idea, puedes buscar Motorbench en Google, así, Motorbench junto, en Google, y te va a salir la herramienta que proveemos pues en Microchip, que tenemos en Microchip para control de motores, en donde pues se tiene con esa herramienta todos los algoritmos de control de motores que se han ido agregando, los controladores de PI, los valores, los cálculos que se tienen que hacer, todo eso lo tiene ya optimizado y lo tiene como una herramienta de generación junto con la herramienta de generación de código que tiene la compañía, ¿no? Para que te genere un proyecto que te permita decir, bueno, pues es que yo tengo cierto motor y desde que tengo las características del motor hasta que incluso puede que no las tenga, porque tiene también hay una forma de leer las propiedades del motor y que te genere un proyecto ya con código
que tú puedas usar para mover el motor, ¿no? Estamos hablando que son motores de los que son de 3 fases. Entonces, sí requiere ahí cierto performance que con esta herramienta pues te facilita, ¿no? O sea, realmente tiene mucho, mucho ya ahí hecho que tú puedes seleccionar solamente ciertas cosas y ya tienes un proyecto que puedes mover un motor con el Field Oriented Control, que es digamos, el estándar, ¿no? Para hacer correctamente girar un motor de ese estilo. Pero, pues también hay cosas como, por ejemplo, puedes buscar también en Google Microchip Motor Control MATLAB Ujú. y te van a salir los modelos de MATLAB que están disponibles para igualmente hacer eso, o sea, modelar ciertos comportamientos, ciertos motores utilizando MATLAB. Y por ese lado no tengo tanta información porque realmente yo no interactúo tanto con eso, pero es para darte una idea Ujú. de todo lo que abarca el equipo en donde estoy, ¿no? O sea, sí son un montón de cosas, aunque suene solamente control de motores. Claro. Acabo de googlear, no te voy a engañar, acabo de googlear este Motor Bench, justo así, todo junto, BNSH, y justamente aparece es una API, ¿no? Que se instala, un plugin, ¿no? Es un plugin, sí, es un plugin del IDE de Ujú. Microchip, y lo instalas. Si viene ahí si tienes la herramienta de generación de código y por ahí viene también la biblioteca, una librería que Ujú. es la herramienta de Motorbench, tú la puedes agregar a tu proyecto para que te genere el código, ¿no? Con el generador de código, pero si tú agregas Motorbench, te genera código para control de motores específicamente. Ok, O sea, desde que te preconfigura lo que ocupas de los periféricos, porque también pues hay un montón de detalles específicos que tienes que tener de configuración de los periféricos para control de motores. Y encima de eso, pues te da el framework de todos esos cálculos que necesitas, ¿no? ujú. Para hacer Es- girar el claro, o motor. sea, trabajas tanto con framework como con directo, porque sin framework, ¿no? Tú. No te O entiendo. sea, tú cuando te La genera, pregunta. cuando te genera el programa, tú lo puedes hacer con el framework, ¿no? Directamente, según lo que te pide el usuario, ¿no? Las otras empresas. Pues, ahora sí que va a depender muchísimo de las necesidades del usuario, ¿no? Ujú. Es la posibilidad que te da Motorbench es como muy amplia y va a depender de cada caso en donde, pues se va a usar cierta cosa o cierta otra cosa o cierta configuración, dependiendo del caso, sí. Claro. Y una pregunta curiosa, Rafa, no sé si me puedes decir, pero ¿dónde aplicaste para entrar justamente a Microchip? Fíjate que no sé si has usado Reddit. Sí. Lo uso, bueno, antes lo usaba más, fíjate, hasta eso, curiosamente. Pero hay un subreddit que se llama Embedded, Ujú. Embedded. Y la verdad es que es muy bueno, tiene bastante gente asociada, o sea, no sé cómo se diga, miembros, Ujú. tiene bastante membresía. Y en ese tiempo, no sé si todavía entré hace no mucho tiempo y no recuerdo haberlo visto, pero imagino que debe haber algo similar. Tenían un hilo que se actualiza cada 3 meses con un cierto formato para que las empresas o las personas que tienen po- eh, posiciones de trabajo las publiquen, ¿no? Las publiquen ahí. Ok. Entonces ahí fue donde yo vi un repost de la posición y pues apliqué. Ah, ok. Claro, a partir de eso tú aplicas. Ya lo googleé. Sí, o sea, aplicas en la para aplicar tienes que entrar al sitio de Microchip y Ujú. buscar en la parte de carreras, y ahí buscas la posición y ahí aplicas, ¿no? Cl- Pero en este caso, o sea, yo vi el repost y entonces ya fui al link, Ujú. entonces ya vi que es la descripción de la vacante y todo esto, y ahí es donde Claro. aplicas. Puede aplicar cualquier persona de diferente país, o sea, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Porque mucho de mi contenido se ve en Latinoamérica. ¿Es probable? Así que, este, Ah, tú eres mexicano, sí, entonces. no. No he dicho eso. Sí, claro, o sea, sí, sí, yo, pues sí, ¿no? De la comunidad hispanohablante. Sí, 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 claro que sí. De hecho, yo durante muchos años pensé que no era suficientemente bueno para aplicar a una compañía de donde sea, o sea, no Ujú. necesariamente en este caso de Estados Unidos, pero, o sea, de cualquier otro país. Y no,
no necesariamente. O sea, las habilidades y el conocimiento es útil donde sea. O sea, no importa dónde estés, si las habilidades están ahí, pues no hay un impedimento. En mi caso, ahí me ayudó mucho también saber las opciones que tenía de la cuestión migratoria, ¿no? La cuestión de esas reglamentarias que son gubernamentales, no de las compañías, ¿no? Y particularmente, pues, de que también estando en una ciudad fronteriza, pues, te involucras un poco más, ¿no? Y de repente conoces gente que también está en esos rubros, o tus compañeros o amigos terminan también trabajando en otras compañías, ¿no? Netflix o Microsoft o Google. Ujú, Entonces, pues también vas compartiendo las experiencias y te vas dando cuenta de que pues realmente solamente es cuestión de decir, pues las habilidades están ahí, voy a aplicar. Ya lo otro, pues por lo que te mencionaba, ¿no? De la cuestión de las cuestiones gubernamentales, pues eso ya es una cuestión aparte, ¿no? claro, claro. O sea, ¿tú, por ejemplo, tienes algún tipo de visado especial o Sí, sí, no estaba seguro si decía, si continúo hablando de esa parte precisamente por la de la visa, ¿no? Yo tengo una visa de trabajo. Es una visa de trabajo que está basada en el, ya no se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no, ya se llama otra cosa, creo que es USMCA, es que lo actualizaron hace relativamente Ujú, poco. Entonces, esas relaciones que tiene Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, tiene apertura la posibilidad de que exista esta visa de trabajo que se llama TN, en donde se pueden movilizar ingenieros de estos tres países en los tres ubicaciones. Lo que sí es que, pues definitivamente, yo no soy un experto en migración, ¿no? O sea, es un tema bien complicado. ujú. La cuestión aquí sería que cada uno esté consciente de esa reglamentaria en donde sea que estén y que se asesoren pues con un abogado de migración, ¿no? Porque sí puede haber muchas similitudes, pero sí me ha tocado ver que depende casi, casi caso por caso. Entonces, sí, yo creo que sí es importante. Claro, claro. De que se puede, pero hay que averiguar, obviamente, ¿no? La parte Sí, migratoria. claro, hay que estar conscientes porque en Ujú, última instancia, pues esas cuestiones son gubernamentales y pues necesitas tenerlas, ¿no? Para claro. poder. Y una vez que, por ejemplo, tú postulas, tú haces todo esto, ¿cómo es el proceso de la contratación? O sea, ¿hay entrevistas? ¿Cómo es el proceso? No sé si nos puedas contar. Ja, sí, 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 sí. Pues fíjate que el proceso en sí es el esperado, digamos, de una compañía grande de Ujú. tecnología. Y pues me quedé pensando, ahorita que lo menciono, es posible que también sea distinto dependiendo a dónde apliques en la Ah, compañía, porque obvio. digo, Microchip es una compañía enorme y por lo tanto, pues a lo mejor la cantidad de entrevistas, obviamente el contenido también va a variar, ¿no? Pero o sea, la cantidad de entrevistas a lo mejor también varía y así. Pero en mi caso fue una entrevista de preselección con recursos humanos y una entrevista técnica. Y la entrevista técnica pues se fue directamente con el equipo, con el que ahorita es mi jefe. Y sí, estuvo pesada, la verdad, duró pues unas 4 horas. Y sí, o sea, sí, Bastante. sí, 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 la verdad sí estuvo pesado, o sea, fue bastante y fue continuo, ¿no? Claro. Pero, la verdad es que sí estuvo muy divertido. O sea, terminé muy cansado, no te lo voy a mentir, pero estuvo muy divertido porque sí aprendí muchas cosas aún dentro del proceso de la entrevista técnica, ¿no? ¿Y nos podrías contar un poco sobre los temas que se tocaron ahí? O sea, en la entrevista, o sea, en general, ¿no? No específicamente. Pues sí, 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 sí. Luego, Luego se pasan las las preguntas. preguntas, ¿no? Sí, las preguntas. Wells, me dijiste que venía Me tal me cosa, no viene. esa no viene, está mal. Me preguntaron un montón de cosas, o sea, de resolución de problemas, habilidades de comunicación, o sea, digamos, habilidades de comunicación es como que venga una pregunta, ¿no? Pero, o sea, de esta cuestión de describir situaciones o problemas, o expresar las preguntas si a lo mejor hace falta información, ¿no? Que también tiene que ver con esta cuestión de los requerimientos, de Ok. las asignaciones.
Y ya pasando pues a mí una programación C Embedded, arquitectura de Ujú, microcontroladores, Python, y me acuerdo mucho de las actividades que eran de operaciones de punto fijo, o sea, de operaciones ujú, de punto fijo, o sea, pensando en que pues el gran parte de los microcontroladores son de los que a lo mejor podría interactuar, pues son microcontroladores que no tienen unidad de punto flotante, ¿no? Entonces sí tienes que hacer, ok, o sea, estamos hablando de que es control de motores, ¿no? Ese es control de tiempo real. Entonces, si quieres hacer cuentas o si quieres hacer operaciones, necesitas saber hacerlas de manera que sean eficientes, ¿no? Y si empiezas a usar operaciones que son de punto flotante, que están en una biblioteca externa que a lo mejor no estás muy claro cómo está implementada o lo que sea, pues a lo mejor sí te va a llevar más tiempo o a lo mejor no vas a saber exactamente cuánto tiempo, ¿no? O sea, esta cuestión de los tiempos es importante, entonces también venían preguntas de ese tipo, ¿no? Y pues esas te digo, van a variar dependiendo de dónde estés yendo. claro. Era porque yo estaba aplicando específicamente a este grupo. Ujú, claro, claro. Obviamente depende del área. Sí, Aquí sí, sí. quisiera hacer una pregunta, un poco personal. ¿Pensaste que ibas a entrar? Fíjate que es una muy buena pregunta. La verdad, a la altura, y voy a permitirme abrir un Ujú, paréntesis, a la altura a la que estaba aplicando, yo había, pues te comentaba, no sé, yo estaba de freelancer, digamos, y había cometido varias decisiones o tomado varias decisiones que no me llevaron precisamente por tener más clientes. ujú, Entonces, a la altura a la que yo ya estaba aplicando Microchip, ya no tenía clientes, estaba en una situación personal muy, muy fuerte. Entonces, curiosamente, apliqué con todo lo que tenía y era como, pues realmente no sé si voy a entrar, pero estoy con todo el ánimo de que realmente quiero entrar, porque pues ahorita estoy todo por todo, ¿no? O sea, y más allá del hecho del trabajo, yo creo que en última instancia, en caso personal, eso me ayudó porque ya no me la estaba pensando de, ay, no, mejor no voy a aplicar porque a lo mejor no quedo, a lo mejor no voy a poder, a lo mejor no sé suficiente. Ahí era como, pues ya no tengo realmente nada que perder, pues voy a mejor, si voy a usar ese tiempo, mejor voy a aplicar el lugar donde realmente quiero estar. Y claro, o sea, esto se suma con la parte esta que te decía, ¿no? De que sí me llevé meses previos, también no es el único lugar al que apliqué, en el que pues iba viendo, ¿sabes qué? Pues esto me falta, esto la verdad me hace falta repasar, esto no sé qué es, yo claro. pensé que sí sabía qué era y a la mera hora ya cuando tenía que hacerlo, pues no salió y era como, ay, pues, ok. Y, y pues no sé, fíjate, yo creo que estaba muy lleno de la esperanza de que estaba haciendo lo mejor posible, ¿no? Ujú, No sabría decirte qué hubiera pasado si me hubieras dicho que no, claro, pero cuando me hablaron, sí me sorprendió mucho, porque a pesar de que sí sentí que no contesté tontadas en la entrevista técnica, o sea, si no hubiera, con decirte, yo siento que si no hubiera respondido correctamente, me habrían dicho mucho antes de las 4 horas que, pues muchas gracias, ya con eso es suficiente, ¿no? claro. Em, pero cuando me hablaron, o sea, sí fue como que, oye, estamos hablando, soy tal persona para mencionarte que te queremos extender una oferta. Fue como, quedé en blanco y me seguía hablando, ¿no? De todas las cosas, los beneficios y todo. Y yo así como, sí, 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 déjame pensarlo, tengo que hablar. Déjame pensarlo. Sí, sí, claro, porque estaba como con el chip de que tenía que negociar y todo. O sea, Claro, y realmente sí, claro, sí está bien. y sí negocié, ¿no? Pero pues así como que yo estaba ya con el sí, sí, claro, y colgué y llega mi esposa, mi esposa es psicoanalista y en ese rato tenía un paciente, entonces sale y me dice, ¿qué pasa? Escuché que te llamaron, ¿te hablaron? Y, sí, ¿qué te dijeron? No, pues me hicieron una oferta y me quedo callado. ¿Y por qué no aceptaste?
Pues es que no sé, pues es que, o sea, realmente no me lo esperaba. Y es como que, o sea, lo hice con la mejor, realmente con la mejor habilidad que tenía en ese momento, pero sí como que tenía ese resquemor de, pues ni te ilusiones, porque no vaya a ser con que no salga bien y pues Claro. no entres. Pero al final todo se dio, ¿no? Y pudiste ingresar y... ¿Ya cuánto tiempo llevas en Microchip? Casi 2 años estamos, casi 2 años, Mira, hace 2 años, reciencito. casi 2 años, sí. Sí. Sí, sí, sí. Uy, se pasa el tiempo súper rápido cuando haces cosas que te gustan. Claro, claro, Recomendado. claro. Y, por ejemplo, algunas habilidades que has necesitado, o sea, no todo es técnico, ¿no? Pero hay habilidades que a veces se necesitan para el desarrollo de tu día a día. No sé Okey. si, ¿cuáles para ti serían las que más te han ayudado, las que dirías, estas necesito Mm, o uso? pues, son un montón, bueno, sí, son un es una pregunta como un tanto como complicada, ¿no? Porque, eh, me quedo pensando, por ejemplo, si a lo mejor alguien estuviera interesado en el área de embedded Linux, ¿no? Ujú, O de algo que requiera, no sé, un RTOS o a lo mejor en una industria en particular, porque también, o sea, en este caso, pues yo estoy en la industria de semiconductores y pues es un tanto más al inicio de la cadena de suministro y por ende, pues no vas a ver las mismas cosas o no vas a necesitar las mismas cosas que vas a tener en una industria, por ejemplo, en la automotriz, en donde solamente pues va a tener sus cosas, y la aeroespacial que va a tener ahí sus cosas, además de lo normal que se comparte, digamos, desde el ámbito de pues los conocimientos de ingeniería o de programación o de electrónica, pues sí, ¿no? Pero tiene ciertas cosas, no sé, por decir un ejemplo, hablando de control de motores, ¿no? O, por ejemplo, AUTOSAR. Entonces, desde el punto de vista técnico, pues sí, sí, tienen como que muchas cosas. Mencionaste un punto bien interesante que no solamente lo técnico, yo creo que la cuestión de poder comunicar correctamente qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta, cuáles son tus dudas o cuáles son los requerimientos que existen entre un equipo y otro, donde tú eres uno de esos dos, ujú, es muy importante. Yo lo usaba mucho como freelancer porque pues tienes que estar con los clientes, claro. pero realmente lo he seguido usando a día con otros equipos, ¿no? Dentro de y con las mismas asignaciones que tengo o con las que propongo, porque también, pues, se me corre con una idea muy buena, pero si no la planteo bien o no me entienden, pues van a decir: "Ah, okey, luego lo vemos", ¿no? O sea, o a lo mejor de plano directamente, pues, es que no te entiendo y a lo mejor ya se acabó tu tiempo y lo tenemos que ver después. Claro. Entonces, pues, yo creo que esa parte está bien, también es importante, pues, tomarla en cuenta, ¿no? Si tuviese que mencionar algo de lo que yo hago particularmente como que en el área en donde Ujú. estoy, y alguien dijera: "Ah, pues oye, ¿me sugerirías algo de las actividades particularmente técnicas?", ¿no? En este caso, ¿cómo lo podríamos poner? Ver metal, ¿no? Ok. Ver metal de Sí, sí, sí. microcontroladores. Ok. Me parece que entender la arquitectura de microcontroladores es fundamental y, pues, agarrar el micro favorito y ver las distintas aplicaciones que puedes tener. O sea, porque los micros en ese sentido no tienen toda la utilería de periféricos y de cosas nomás porque se ven bien. O sea, hay una cierta aplicación detrás de eso que están hechas para óptimamente resolver. Pues entonces, ya teniendo eso en mente, puedes decir, ah, mira, pues puedo configurar, no sé, los OPAMs de cierta forma, o el ADC o el PWM, ¿no? Y en qué casos, oye, que si el ADC, en qué casos tengo que usar o no usar un offset, lo tengo que considerar, lo puedo mover ahí en el micro o no, lo tengo que mover afuera. Entonces, todos esos detalles creo que son muy importantes si quisieran estar en un área como esa, en la que se ver metal de microcontroladores o de control, y creo que es fundamental, ¿no? Ujú. Y pues ya encima de todo, pues las soft skills. Ya has hablado un poco sobre las herramientas en parte de software que has utilizado, ¿no? Pero ¿tienes algunos dispositivos que utilices en tu día a día? En dispositivos me refiero a placas, no sé, o etcétera. Ah,
Y, de hecho, tengo aquí unas, porque me traje, les tengo que trabajar en unas cosas. Em, entonces, mira, por ejemplo, esta, eh, estamos hablando de que esta es una tarjeta de Ujú. Curiosity con el micro, el DSP-33K CK. 256. Es particularmente, mm, esta tarjeta está como para entender el micro, ¿no? Como más de propósito general. Ujú. Tienes las interfaces, etcétera, ¿no? Esta no tiene agregado para controlar los motores directamente, sino para conocer el micro. Pero tiene este Grabador. micro en particular que es el que me ha tocado interactuar más y que pues se utiliza bastante para control de motores. Pero pues puedes tener también de otras como esta, que es una Ese, específicamente con el con control, ¿no? la parte electrónica de potencia y demás para poder controlar a los motores y pues, que poderle conectar aquí, que si tiene el sensor magnético el motor o no, o toda esta cuestión del QEI, Ujú. que suena raro, pero sí. O sea, y las demás interfaces, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta tiene un slot en donde le puedes poner plaquitas que traen distintos micros. Por ejemplo, Motorbench te permite también hacer eso. O sea, puedes tener mismo codebase con una misma placa y le cambias el micro a otro que sea compatible y puedes seguir utilizándolo, ¿no? Ah, Si ok. este ya te puedes migrar de micro sin tanto problema. Ujú. Eh, Un fluke. bendito multímetro, sí. Este, sí, bueno, esta no la uso para el trabajo, esta la tengo porque me gusta. Pero Ah, sí, o sea, me estamos pasa. hablando de que sí, de que son, o sea, ese tipo en mi caso utilizo mucho DSP. Ujú. Y bueno, no cualquier DSP, o sea, el de este que te menciono, ¿no? El 3013. CK. Perdón, el 3013K es el que yo estaba utilizando. Ajá. Y, o sea, ¿y Microchip solo utiliza microcontroladores que ellos mismos han fabricado o también pueden utilizar otro microcontrolador de otra empresa, ¿no? Sí, solo usamos, pues, digamos, nuestros propios microcontroladores en ese sentido, ¿no? A final del día, pues los microcontroladores forman parte del portafolio de productos que el cliente, o sea, si el cliente ve que ese microcontrolador es el que les permite solucionar su problema de la forma más óptima o de la forma de la que se está buscando, a final de cuentas van a comprarnos microcontroladores para hacer sus productos. Ah, ok, claro. Pero, pero pues también hay que contemplar que pues Microchip no solamente vende microcontroladores, tiene un portafolio enorme, o sea, estamos hablando de que pues FPGAs, tiene dispositivos analógicos, tiene microprocesadores, además de los microcontroladores, entonces tiene una gama muy, muy amplia de cosas Ujú. que a final de cuentas sirven para darle al cliente un montón de componentes que le solucionen de la mejor manera su producto, ¿no? Entonces las herramientas que nosotros construimos son para facilitarle eso a los Claro, clientes. claro. Hace un momento me mostraste justo un ABR, ¿no? Y como ya sabemos mucho, Atmel fue adquirida por Microchip. Ahí siempre hay una pregunta, ¿no? Que creo que muchos me han hecho. Es ¿usan Arduino en su día a día? ¿Utilizan Arduino? ¿Hacen desarrollo? ¿Has visto si utilizan Arduino justamente en Microchip? Sí se utiliza Arduino en Microchip. En mi caso particular Claro. no lo utilizo porque, pues te digo, es una empresa muy grande, no sé, Ujú. dependiendo del área donde estés, puedes usar distintas herramientas, pero estoy pensando por lo menos en tres cosas de las que podría ser como referencia en el sentido del uso de Arduino, ¿no? Como tal. Estamos hablando de que hay, también hablando de buscar en Google, ¿no? Puedes buscar Makerzone, Microchip Makerzone. Ujú. Y la persona que está ahí, justamente hablaba con él hace unas semanas, se llama Bob Martin. Y él estaba mencionando particularmente, por ejemplo, unos Formato. cubos que son de sensores ambientales que se presentaron en la Embedded World Ujú. de este año.
en donde esas están soportadas precisamente por Arduino. O sea, todos los sensores y el control que se está haciendo allí está soportado primeramente por Arduino. Entonces, o sea, sí, te puedo decir que estoy seguro que Bob Martin y muchos de los que colaboren con él van a utilizar Arduino Sí o sí. día y noche, ¿no? En ese sentido. Y pues también hay que considerar que parte de Arduino, ¿no? O Ujú. sea, porque Arduino tiene, si no me equivoco, dos partes distintas, que tienes la parte de las bibliotecas, que son el soporte de los que vendrían siendo los shields, lo que empezaron como los shields o los sensores, que son primordialmente provistos por las distintas compañías de los sensores. Y tienes la otra parte que es no voy a recordar bien el nombre, pero es el soporte al microcontrolador dentro del framework de Arduino, es decir, para poderle Ok. sacar realmente el jugo a todas las configuraciones que tenga ese microcontrolador, porque estamos hablando de que pues un microcontrolador no solamente es configurar pines de entrada y salida, o sea, tiene un montón de cosas que puedes hacer, sobre todo ya cuando combinas las herramientas. Entonces, por poner un ejemplo, estos curiosamente, sí, estos que son la familia de la ABR 128 de A y de Ujú. B, tienen una, ¿cómo podría decirse? Una parte de que le llaman Core Independent Peripherals, Ok. que ayuda Ah, a que sí, sí. puedas configurar las interacciones entre los periféricos y lo más sencillito que por ahí te encuentras en ejemplo es activar una interrupción cada cierta cantidad de tiempo para que esa interrupción active, por ejemplo, una lectura del ADC y entonces, pues, si lo hicieras si lo fueras a hacer de manera cotidiana, o al menos antes de hacer este tipo de utilizar este tipo de herramientas de hardware, pues tendrías que configurar la interrupción, saber cuánto dura la ejecución de la interrupción, luego hacer la conexión de que, ok, cuando suceda a lo mejor una comparación, haces la interrupción, luego haces la función de interrupción, y luego ejecutas el ADC y luego tienes que saber cuánto te toma de tiempo tomar la muestra y luego que la samplee. Y entonces todos esos tiempos los tienes que hacer ajustarse para que cuadre que tu interrupción suceda, por ejemplo, cada un milisegundo, ¿no? Entonces, la distinción es que, por ejemplo, con el Core Independent Peripherals puedes hacer la configuración para que esa administración suceda como lo haría, por ejemplo, el DMA, Ujú. que el Core Independent Peripherals se encargue de estar, ya toca esta interrupción, te toca a ti, ¿no? Y luego haces el trigger de cuando es el trigger del timer, y luego haces un comparador, y todo eso ya está fuera del flujo del procesador. Entonces, mientras configuras eso, puedes hacer otra cosa, o puedes poner el micro en semi-hibernación o lo que corresponda, ¿no? O sea, lo que tú quieras hacerle. Pero todo eso tiene que estar soportado por Arduino, Claro. ¿no? Entonces, esa parte del soporte también es algo que se hace, pues. Claro, claro. Eso Eh, que mencionas de los periféricos independientes, sí lo he visto también. Yo he utilizado con un PIC18F57Q43, que utiliza justamente un mm, CLC y que ahí mm. utiliza independiente. Sí, también. Me pareció, me voló la cabeza la primera vez. ¿Qué? ¿Se puede? Sí, sí, sí. Pues, a final de cuentas, esa integración, ¿no? De las cosas que han ido Sí, funcionando sí, sí. y, pues, también pegarlas a una Ujú. VR, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, por ejemplo, integrar ese tipo de soporte en los archivos de configuración que traiga el Arduino IDE Ujú. 2 también puede entrar Claro. en las actividades, ¿no? Que se están viendo Ujú. ahí. Ya, ya hemos hablado bastante de Arduino, perdón, de Microchip. Bueno, es lo mismo casi. Oh, me recordaste, también está, ¿Qué ¿sabes qué? cosa? Microchip University. Ah, Si vas Microchip en University. Microchip University, los cursos que han estado sacando últimamente, sobre todo de la Ya no he visto, pandemia, pero están así como nivel pro, están muy bien. La gente que los está dando son personas que tienen muchísima experiencia, está muy recomendado y la mayoría, de hecho, ni siquiera ubico uno que cueste. no, no, no. Microchip University tiene cursos gratuitos y son de buenísima, buenísima, buenísima Así calidad. Entonces, muy han recomendado. implementado más. Sí. Ah, sí, un chingo, un chingo.
Un montón, perdón, Un disculpen chingo. la... Perdonen la expresión. Disculpen el léxico. No, sí, pero yo lo vi hace años, claro, antes de la pandemia, creo, y lo dejé ahí, porque no sé, no vi Es que, mucho. es que fíjate, es que fíjate, en la pandemia, pues ya ves que se promulgó mucho el estar proporcionando esos cursos. No sé si tú en algún momento llegaste a escuchar sobre Microchip Masters. Me suena hace Es años. como si fuese como un congreso Sí, creo. para, vaya, en ese congreso había muchos cursos, Ujú, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que mucho de ese contenido puede estar ahora en sí, Microchip University. ahí va. Entonces, estás hablando de que puedes entrar a Microchip University a ver cursos de nivel de un congreso Ujú, internacional, específicamente con estas temáticas, ¿no? sí, y hay mucho. O sea, ahí puedes ver lo de los Core Dependent Peripherals, puedes ver lo de los Sensor Cubes, puedes ver cómo debuguear I cuadrada C, por ejemplo, o sea, Sí, hay sí, de sí. todo. Hace tiempo que no entraba acá, te lo juro. Hace tiempo, hace años. Y sí, Te lo recomiendo, te lo recomiendo, está muy bueno. ha aumentado bastante. De IoT no había nada cuando yo entré, y ahora sí hay bastante de IoT. Pues si te vas a hablar de que si entraste hace cuántos, hace No, 5 no, no, años, no había no, nada no, en no, ningún lugar 2 3 años, de IoT. 2020, será 2021 tal vez, no había, pero Okey, ahora okey. sí, ya hay info, ya. Más tutoriales. Sí, 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 sí. Bueno, dejando un poquito de hablar de Microchip, eh, tú tienes una comunidad que se llama Codeprexel. ¿Qué es Codeprexel? Tenemos, Tenemos este, tenemos porque de hecho, se me hace que tú estás también en ahí, el ¿no? Discord, sí. Sí, 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 tenemos tenemos, ahí está. tenemos una Tenemos. comunidad. Este, perdón por andar haciéndole al No, no, tonto, pero ¿me repites la pregunta? no, ¿qué es Codeprexel? Para los que no sepan. Okey, CodePretzel es un acrónimo Ujú, que significa Comunidad de Desarrolladores Pretzel. ¿Por qué ujú. pretzel? Porque es pegajoso, la neta. No, pero, o sea, también lo hicimos porque tiene como que esta cuestión del entrelace de, en particularmente que a nosotros nos interesaba, la cuestión de los microcontroladores, bare metal, ¿no? Que interactúan mucho la ingeniería de software, la arquitectura de microcontroladores y la electrónica digital y las interfaces digitales para que puedas lograr algo, porque si te falta una de esas, no sale, difícilmente va a salir un proyecto que sea sostenible, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que se llama así. Y es una comunidad que promueve que se pueda tener un espacio para esto, ¿no? Precisamente, para promulgar la información que se tienen, para practicar, para compartir. Estoy haciendo un proyecto, para preguntar, para buscar otros compañeros que, oye, ¿y si hacemos este proyecto juntos? Entonces, cuando empezamos a ver que nos interesaba mucho esta cuestión, y vimos que no había un lugar donde nos hicieran guarida, pues dijimos, pues hay que crear una nuestra, ¿no? Porque sí había que, visto que hay comunidades de tecnología, ¿no? De JavaScript, de Python, de C Sharp o de .NET o de Google Developers Group, ¿no? Pero no había una en donde dijeras, es que este es de sistemas embebidos, de ninguna, ni Sí. siquiera dijéramos de un caso en particular, ¿no? Digamos, después se empezó a pegar más porque había algunas comunidades de Arduino, pero las comunidades no eran tampoco tan activas y pues también hay distintos objetivos, ¿no? Algunas de ellas preferían quedarse por la parte de decir, pues es que nosotros buscamos, por ejemplo, que sea una comunidad de artistas, que no nos interesa saber cosas de electrónica, pero nos sirve para poder hacer estos proyectos que queremos lograr. En el caso de nosotros no, en el caso de nosotros es ahondar más en entender qué demonios sucede, ¿no? En esta cuestión de abajo del cofre, ¿no? O sea, lo que sucede dentro de los detalles. Entonces, pues fue que la creamos y ahí está. Entonces está en Discord Ujú. o de Pretzel, igual los links se Sí, los puedo sí, sí, pasar y sí. los pones en la descripción. En la descripción va a estar Codeprexel ahí, Discord y página web tienes, ¿verdad? Sí, perdón, codepretzel.org, y con eso pueden llegar a todas las Ujú. demás redes en las que tenemos. No somos muy activos en las redes porque realmente generar contenido es complicado,
lo sé. procuramos que sea, o sea, es complicado más si no sabemos hacerlo tampoco tan bien, ¿no? O sea, porque manejar una cuestión de redes sociales también es otro rollo, que realmente no somos para nada expertos en eso. Entonces, pero procuramos generar cierto contenido como pláticas o espacios, y últimamente hemos estado tratando de, pues, generar ciertas como cierta documentación de cómo puedes desarrollar ciertas cosas, ¿no? Que vendría siendo como los tutoriales, pero de alguna manera darles un poquito más de contexto de cómo realmente podrías llegar a hacer un proyecto que se fuera un poquito más cercano a lo que verías Ujú. en la industria. Un poquito más cercano, porque pues también luego a veces lo que ves en la industria es una cosa enorme realmente, ¿no? O sea, no necesariamente algo que no conozcas, ¿no? Sino que es una cosa que ocuparía 50 personas para lograr, o sea, no. Claro. Y yo tengo entendido que están desarrollando en Code Excel un framework, ¿verdad? ¿Siguen? Ay, ¿Continúan? híjole, fíjate, que sí, sí, pero híjole, la verdad es que me di cuenta que la palabra framework no fue la mejor Ujú. elección, porque da mucho la idea de que se está generando una base de código que se va a liberar y que alguien más va a poder reutilizar. La intención es sí de generar una base, pero no de código, sino de procesos, porque una de las cosas que me pareció que no estaba tan atendida en ese sentido es en el área maker, era, ok, sí, puedo sacar esta integración, puedo sacar este prototipo. ¿Cómo lo comparto con alguien más? ¿Cómo trabajo con alguien más? Claro. ¿Tengo que seguir algún estándar? ¿No tengo que seguir algún estándar? ¿Sirve tener un estándar? ¿Tengo que agregarle pruebas? Digo, ahorita, y cuando, o sea, porque empezamos con esto ya tiene varios años, empezamos en 2018. Ahorita ya es más común porque ya se hizo más trending que le agregues pruebas unitarias a Claro. todo, ¿no? Pero aún así, ¿dónde agregas las pruebas? ¿Pruebo en el chip? ¿Pruebo en la compu? ¿Pruebo en un simulador? Y la cuestión también de que, ok, a lo mejor sacar la funcionalidad es importante, pero si sacas la funcionalidad y no sabes qué demonios está pasando, luego cómo vas a mantener ese código, cómo lo vas a liberar, cómo lo vas a, por ejemplo, poner como open source si solamente le entiendes tú, ¿no? O cómo vas a poder llevar toda la certificación esta de Open Hardware si a lo mejor estás pegando un sándwich de Shields, que no está mal, o sea, el asunto aquí no es que esas cosas estén mal, sino qué pasa si que una vez que lo tienes así, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría si quisieras llevarlo a otra etapa, ¿no? ¿Qué seguiría si quisieras, por ejemplo, justificar ese proyecto en una entrevista de trabajo, que te pregunten, oye, está bien lo que hiciste, pero ¿qué pasa si quisieras hacerlo, por ejemplo, en una tarjeta como estas, ¿no? O sea, pues en vez de tener un montón de shields apilados, ¿qué pasa si quisieras tener todo aquí? ¿Tienes alguna idea de los problemas que te podrías enfrentar o no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer primero? Si quieres hacer solamente el firmware y cómo interactúas con la gente de hardware. O sea, hay un montón de detalles que, que a lo mejor a cierta parte de la comunidad maker que le interesa ahondar más, pues no se están tomando en cuenta y tienen más que ver con los procesos y sobre todo integrarlos que con la parte técnica. Claro. Claro, también técnica hay, ¿no? O sea, Ujú. Claro. te- y realmente sí, no hay tantos en español también, imagínate, por ejemplo, que te digan cómo hacer pruebas unitarias o cómo hacer desarrollo basado en pruebas en un microcontrolador bare metal. A lo mejor en Python, a lo mejor sí le agregas un hardware in the loop, pero ¿qué diablos es un hardware in the loop? ¿No? O Claro. sea, si me explico, hay muchos detalles ahí, yo creo que se pueden atender. Pero claro, esa es una idea, como digamos en México, una idea guajira, o sea, es un sueño que es algo muy, muy, muy grande, es mucho Ok. trabajo. Y también no necesariamente va a ser factible, porque pues igual ahorita le pides a ChatGPT que te haga algo y te hace el código, ya ni siquiera ocupas pensarle tanto, ¿no? O sea, no necesariamente es algo que vayamos a tener en corto plazo, pero es algo que nos mantiene continuamente generando información y probando cosas, ¿no? De repente, o sea, nos juntamos todos los sábados y probamos un proyecto o ayudamos con alguno de, por ejemplo, un compañero que está haciendo su maestría. Si quiero hacer este proyecto, y entonces ahí nos juntamos entre todos y decir, pues, ¿cómo le puedes hacer para que lo eleves al siguiente paso en donde puedas ponerle, por ejemplo, pruebas unitarias o puedas justificar el coverage del código
o puedas justificar los tiempos de acceso a los sensores y por qué. Entonces son cosas que están allí, pero no siempre se toman en cuenta. Claro, claro, claro. Eso, Entonces, bueno, lo que están desarrollando el proyecto está en un repositorio, ¿no? ¿Verdad? está en pañales, Está en pañales todavía. está en pañales. No, sí, está en un repositorio Está en pañales. y está en CodePretzel, sí, CodePretzel, GitHub de Ujú. CodePretzel. Y hay también framework.codepretzel.org, que es la documentación. Pero, Dios santo, también nosotros mismos tenemos que asegurarnos de que estamos pudiendo poner con todo lo de la administración de los sistemas que tengamos, Claro, ¿no? Y que funcionen y que tengan ahí HTTPS y todos esos los certificados y claro, demás. claro, Estamos jugando a DevOps al mismo tiempo que hacer la cuestión claro. Es todo un mundo. del desarrollo. Pero está genial, ¿no? Que pueden, justamente comunidades sobre sistemas embebidos, ¿no? Que creo que es lo que más falta. Sí, sí, sí. Y claro, sí, siempre lo he mencionado. O sea, si alguien tiene, por ejemplo, sugerencias o ideas, háganoslas saber. Porque el hecho que empezáramos no necesariamente, o sea, llegó un punto en el que de repente no sabemos, es como que, ¿y qué más podríamos hacer a partir de aquí, no? Ujú. Entonces empezamos a probar y no funciona, y luego probamos otra cosa y no funciona. Pues entonces a lo mejor habrá quien sí diga, oye, y si hacen, hay que hacer esto, y pues adelante, le tomamos la palabra y lo Ah, integramos, ¿no? bacán. Genial. Ahí lo estoy también. Lo voy a compartir igual en la descripción, ahí para que vean justamente el repositorio y todo lo demás. Tengo algunas preguntas curiosas, Rafa. ¿Tus tres Curiosas. MCUs favoritos? ¿Tus tres micros favoritos? Tres micros favoritos. La ABR 128DA, que es esta de Ujú. aquí. Bueno, que curiosamente la Curiosity. Fuck. La Curiosity también se llama igual. Este. El del DSP-33K, que es este de aquí, pues es con el que estaba Ujú. trabajando. Es un pinche Sí, monstruo. Y esta no la tengo aquí, la tengo guardada, pero la de la Blue Pill, que creo que es la STM32F103 o 103. 108, 103. Le tengo también mucho, ahí no dije por qué, ¿no? Ok, la Blue Pill le tengo como mucha nostalgia, porque sí duré todo lo que aprendí, digamos, de la arquitectura de microcontroladores, lo aprendí de la ARM V7, de la Cortex M particularmente. Entonces, pues sí me ayudó muchísimo a entender otras arquitecturas a partir de ahí. Y pues fue digamos, con el primer micro de 32 bits que fue con el que me metí. El, pues el DSP 33K, porque me está representando un reto Claro. importante, cómo demonios usar un micro que aparte tiene la cuestión de DSP, ¿no? Y cómo aprovechar esas funcionalidades, ¿no? Cómo haces las abstracciones de hardware, por ahí cómo haces el testing, ¿no? Cómo haces el testing de algo que es nativamente dependiente de un microcontrolador como un DSP. Esos retos se me hace que sean bien interesantes, por eso también me gusta mucho. Aparte que es un pinche monstruo, o sea, se puede hacer cosas bien, bien rápidas. Este, y la 128DA, porque es una VR y le tengo cariño porque fue con los que aprendí a programar micros. Aunque esa VR ya es como 7 versiones de arquitectura encima de la Legacy que tienen los ATmega Ujú. 2560. Eh, y porque tiene amplificadores operacionales. Ah, Entonces, y porque tiene lo del Core Independent Peripherals, pero lo de Core Independent Peripherals también lo tienen otros bits. Este, bueno, pero ahí tu está el favorito, sí, razonamiento de sí, por qué mis tres claro. favoritos. Yo sé que la pregunta tal vez esté de más, pero ¿es importante, es indispensable el inglés? Es que iba a decir para qué, ¿no? Pero este, eso está dependiente de lo que quieres hacer. Claro, bueno, Sí, 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 definitivamente sí. Es indispensable, es fundamental. Por la razón que quieras, las posiciones hasta aplicando en México para trabajar en México,
tenías que hablar inglés, porque tenías que comunicarte con equipos de otras partes del mundo y de nuevo, por lo que sea, el idioma que se utiliza para hacer ese intermediario es el inglés. Claro. O sea, estás hablando con alguien en Alemania, en Japón, en India, en Estados Unidos, pues va a ser en inglés, a menos que hables el idioma en particular, ¿no? A lo mejor habrá quien hable un montón de idiomas y ya, no ocupo el inglés, les hablo en alemán o les hablo en japonés, pero sí, o sea, sí, todas las entrevistas en las que fui, pues necesitabas hablar inglés y pues tienes que tenerlo a un nivel suficiente como para que puedas expresarte y expresar tus ideas y si quieres proponer algo, ¿no? Para que se te entienda. La pronunciación, ni te preocupes, es más cuestión, yo creo en mi caso, y lo menciono porque en mi caso en México se vive mucho esta cuestión de eh, ni hablas el inglés con un acento todo feo, ¿no? Y esta cuestión como medio de discriminación por esa razón. Y que eso a mí es una tontada, o sea, realmente no afecta. O sea, si manejas bien el lenguaje, pues la pronunciación Ok. suficientemente buena para que se te entienda es Válido. Claro, normal. claro, Ajá. claro. Eh, ¿Recomendarías trabajar en Microchip? Sí, Sí. Y sí. dame, a ver, dame Fíjate, tres yo no, razones. O bueno, ya dime, pero antes dime y luego tres razones por las cuales. Ponerlo difícil, ¿no? ya sé, ¿verdad? Fíjate que yo crecí en un ambiente digamos, de consultoría, freelancing y cosas así. O sea, mis papás también hacían cosas por el estilo. Y todas las cosas que yo hice siempre de trabajo y todas las cosas que hice para generar dinero tenían que ver con hacer cosas de manera independiente. Tuve empleos, pero fueron relativamente cortos y en ese sentido también crecí con una cultura en donde vas a un empleo a que te exploten, a que no te consideren, a que te descuiden y a estar mal, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso yo nunca quise estar realmente en un empleo como tal. Yo jamás en la vida me pensaba en, me voy a jubilar en un lugar, ¿no? O sea, pensar en que alguien durara 4 años en un trabajo, no, man, no, impensable, impensable. 2 años y si quieres, y ya te di mi vida entera y me voy a mover a otro lugar, ¿no? Entonces, planteando este contexto, yo entro a Microchip inicialmente pensando en que las actividades son las que me interesaban, ¿no? Porque, o sea, yo me di cuenta que estando en la comunidad estaba avanzando, pero iba avanzando muy despacio. Si realmente quería especializarme, necesitaba pegarme con gente que ya supiera cómo está el asunto, ¿no? No necesariamente ir aprendiendo de manera independiente. Entonces, entrando, me di cuenta de esta otra opción que existe, que es un lugar en donde realmente estés tranquilo. O sea, y entrando un poco en la pregunta que me hacías de tres cosas, me escuchan. O sea, hay ciertas soluciones que están ahí porque yo las recomendé, por más pequeñas que sean. Porque claro, siempre va a haber alguien que dice, esta recomendación de este cuate es una maravilla, ¿no? Eh, una maravilla patentable, ¿no? Pero, o sea, me escuchan, me escuchan. O sea, realmente llego y puedo hablar con libertad sin importar que sea el vicepresidente de la división que tiene 1,000 personas a su cargo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un punto muy, muy importante. La segunda, el equipo y la cultura de equipo que tiene, o sea, yo originalmente te dije, pues a lo mejor solamente es mi equipo, pero no, o sea, sí está muy extendido alrededor de la compañía. La cultura de equipo de apoyo está, pero si bien chingona, como diríamos. Puedes, o sea, es casi que vas caminando, digo, aquí hay edificios suficientes para, no sé, unas 2,000 personas o una cosa así. Entonces, pues no, para nada vas a conocer a todos, ¿no? Entonces vas caminando, de repente topas a alguien y si ves que tiene el gafete de que es también de Microchip, puedes empezar a platicar con él, puedes preguntarle cosas, puedes pedirle que te apoye con algo y es casi, casi seguro que te va, sí, agendamos una reunión o es más, ahorita vamos y qué necesitas o te puedo ayudar a conseguir algo o te puedo ayudar a decirte dónde es.
Entonces, eso yo creo que a mí me ha animado muchísimo. O sea, yo tengo la disposición de que cualquier cosa que sea que se necesite entre los que estamos ahí, ya veo cómo le hago que te ayudo, porque yo ya he recibido mucha ayuda de otras personas. Y es esa siempre disponibilidad como de, y no quise decirlo como hermandad o como familia, ¿no? Porque también viene muy pegado a esta cuestión de ponte la camiseta, somos una familia, y que eso está horriblemente trillado y que obviamente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero en este caso yo sí lo he vivido así y he hablado con otras personas que han entrado, que entraron junto conmigo, por ejemplo, y que otras que han entrado con el tiempo, que han estado en otras compañías del área, también muy famosas y lo que sea, pero que no tienen esa cultura. Sí están así como que está estresados o entrega, 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 entrega. ¿Me explico? Y la tercera sería esa cuestión de la conversión y del cuidado humano que se tiene. O sea, y eso que te decía, si tú estás mejor, vas a trabajar mejor. Entonces yo te voy a apoyar a que estés mejor y a que estés mejor en ámbitos Ujú, personales, me claro, explico. O sea, que me estés mejor como persona. Y eso también incluye, ¿te gusta lo que estás haciendo? O sea, yo no, ni en la vida pensé que me fueran a preguntar, ¿te gusta lo que estás haciendo? Es un trabajo, lo vas a hacer, toma, aquí está y cállate, ¿no? O sea, aquí es no, o sea, es... Y también le preguntan que cómo está la esposa. Adiós. Sí, eso sí Sí, es también. cierto, ¿eh? Eso sí es cierto. Porque, o sea, porque nos movilizaron a los Claro, dos claro, claro. para podernos mudar para acá. O sea, o sea, esta cuestión que te decía de las actividades, si te gusta lo que estás haciendo, qué es lo que te gustaría especializarte, qué otras actividades crees que te ayudarían a mejorar pues en este caso como ingeniero, eh, necesitas entrenamiento, ¿me explico? Porque se tiene esa confianza de que con esa apertura tú pues vas a hacer todo lo posible por sacar Claro. lo que necesitas para avanzar, ¿no? Entonces, psico, ¿necesitas entrenamiento? Entrenamiento. ¿No? ¿Necesitas estos cursos? Cursos. Qué bueno. Entonces, esas serían mis tres razones Claro. top. Wow. Me estás animando, ¿ah? Bien, bien, Rafael. Ha sido un placer, de verdad, poder conversar contigo y de verdad que me puedes explicar un poco más sobre Minecraft. Ya sé que es complicado hablar de Minecraft y de empresas tan grandes, lo sé, lo sabemos. Pero de verdad, muchísimas Sí. gracias por eso, por tu tiempo, por tomarte la molestia justamente de compartirnos con nosotros, ¿verdad? No sé, ¿alguna red social que tengas que nos Wow. puedas compartir? Ah, pues Discord, encuentran fácil en Discord. Uso Twitter también, pero la verdad es que no soy tan activo en general en las redes sociales. O sea, como que entro para ciertas cosas o publicar ciertas cosas y luego se me olvida y luego regreso. Entonces es más como que para mí se me hace que Discord, como estamos cuidando que la gente que está en la comunidad, pues sí sepa bien por dónde y esté bien atendido y todo, pues a mí fácilmente me encuentran, me pueden mandar un mensaje directamente en Discord y ya está. Te digo, en las demás es posible que también, pero a lo mejor mandan un mensaje y nunca lo respondo hasta 6 meses después y me doy cuenta que está allí y pues ya fue, ¿no? Entonces Discord es donde yo siento que me pueden encontrar más Ah, fácil. genial, genial. Entonces ya saben. Igual en la descripción, como te dije, va a encontrar el código Prexel, el Discord, el GitHub, la página web y también algunos enlaces que has comentado, algunas herramientas, ¿no? Sí, 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 esos Que también, están buenas. Ahí los textos. he vuelto a googlear ahí varios de ahí. Mientras me estabas diciendo, yo estaba acá al costado. No, si te falta alguna, luego me dices, luego te mando ahí unos Ya, links, genial, genial. este, Genial, genial. y sí. Pero muchas gracias por el espacio, Wells, de verdad. Digo, como una realización el poder estar abriendo cada vez más espacios como este y con más personas que también les gusta lo Ujú. mismo, ¿no? Porque como pequeño paréntesis, duramos un buen rato, unos varios años, estamos hablando de fácil unos 4 años en donde nada más era nosotros y nuestra alma, o sea, 4 o 5 personas. Y realmente de repente pensabas como que, oye, ¿y sí valdrá la pena o lo que sea? Pero pues era cuestión de expandir también horizontes, ¿no? Porque siento que, y he escuchado que otras personas han sentido similar, ¿no? Que están medio aislados, sobre todo porque
gran mayoría, entre comillas, que está ahí alrededor de tecnología o de desarrollo, son gente de desarrollo web Sí. o de otras cosas, o data Sí. scientist, ¿no? O sea, lo que corresponda que vaya siendo en trending. Entonces, pues dicen como que bien poquitos medio aislados y luego también que no es como que siempre a todos nos gusta estar de parlanchines, como es mi caso, pues menos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, realmente te agradezco el espacio para aperturar, ¿no? Para poder dar espacio de que luego también vayan a la comunidad y sugieran cosas y de compartir información, o sea, como esta, o sea, cosas de las que he tenido oportunidad también de ver y que ojalá les gusten y les ayuden a otras Sí, personas, ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí. Y justamente es eso, ¿no? El mover entre todos la rueda de los embebidos, ¿no? Que sigue ahí. Exacto, exacto, exacto. Sigue viviendo, a No, pesar de no, todo. exacto, exacto. Bien. Somos un montón de hámsters blancos haciendo rodar una rueda enorme. Sí, Exacto. Bien, no rodar te una olvides rueda. suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos, los enlaces en la descripción, así que ya sabes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete.